Hola, buenos días compañeros y doctor. Mi nombre es Ixel Stephanie Pérez Martínez y hoy veremos el tema exploración física del sistema nervioso central y periférico. Vamos a empezar esta exploración física con evaluación del estado de alerta o conciencia. ¿Para qué es importante saber esto? Esto nos es importante ya que nos va a implicar un funcionamiento adecuado y armónico en la totalidad del sistema nervioso. Para ello, especialmente en el tronco encefálico y en los hemisferios cerebrales. Aquí tengo 7 estados de alerta principalmente. El primero que voy a exponer va a ser vigilia. Este estado es en el que estamos ahorita. Es el estado de alerta normal y es el que nos permite relacionarnos con las demás personas, pues nos es capaz de mantener una conversación y respondemos correctamente a ciertos estímulos. El siguiente estado es de hiperalerta. En este estado se caracteriza por tener una hiperactividad. ¿Cómo es esto? Pues la persona está en constante movimiento aún estando grave. Va a hablar rápido y va a estar enterada de todo lo que sucede alrededor. Por lo regular, estas personas van a sufrir de insomnio. El siguiente estado es de obnubilación. En este estado la persona se va a encontrar dormida o con una fuerte tendencia al sueño y va a despertar ante una orden verbal, pero cuando se despierta se va a encontrar mentalmente confuso. ¿En qué se va a encontrar mentalmente confuso? En orientación de tiempo, espacio y en relación personal. Otro estado es somnolencia o letargo. En este estado también el paciente va a estar con una fuerte tendencia al sueño y va a cerrar los ojos, pero va a despertar ante una orden verbal. Al despertarse, va a despertar seguido del estado de vigilia, es decir, no va a presentar ninguna confusión. El siguiente estado es estupor. En este paciente se va a encontrar inconsciente y las órdenes verbales no lo vuelven al estado de vigilia. En este, el paciente va a responder ante estímulos fuertes como sacudidas fuertes, va a abrir los ojos y va a regresar al estado, pero de obnubilación. El siguiente estado es síncope. En este el paciente va a tener una pérdida momentánea del estado de la conciencia. Y por último tenemos a coma. En este la persona va a estar inconsciente, pero no va a responder ni a órdenes verbales ni a estímulos fuertes o dolorosos. Otra herramienta que utilizamos para evaluar el estado de conciencia de alerta es la escala de coma de Glasgow. Esta escala fue diseñada principalmente para evaluar la conciencia en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico, pero ahora nos sirve también para evaluar estado de alerta conciencia en pacientes normales. Consiste en 3 parámetros que es ocular, verbal y motora. La puntuación máxima que tiene esta escala es máximo 15 y mínimo 3. Y a continuación les voy a enseñar en qué consiste rápido cada uno. En el apartado ocular que queremos ver, pues vamos a evaluar el grado de estimulación que se requiere para que el paciente abra los ojos y consiste en 4 puntos. 4 es nuestra puntuación máxima y 1 es nuestra puntuación mínima. 4 es espontánea. Esta es la apertura ocular sin ningún tipo de estimulación y en esta no necesitamos ningún tipo de estimulación. La 3 es la orden verbal. Esta es sin tocar al paciente con un tono de voz normal y si es necesario alzar un poco la voz, el paciente debe de abrir los ojos. La puntuación 2 va a ser el dolor. En esta principalmente vamos a tocar o mover el hombro de los pacientes y si no hay respuesta será necesario un estímulo doloroso periférico. Al hacer el estímulo doloroso periférico el paciente deberá abrir los ojos para que se puntúe en 2 puntos. Y el 1 es que no responde ni al estímulo verbal ni al estímulo doloroso. El siguiente parámetro a revisar va a ser verbal. Este apartado de verbal consiste en 5 puntos, 5 con puntuación máxima y 1 con puntuación mínima. En 5 va a estar el paciente orientado y conversando. Pues, ¿qué nos va a decir? ¿Cuál es su nombre? ¿En dónde está? ¿A qué hora es del día? ¿Qué mes es? ¿Qué año es? Si estamos en la mañana, en la tarde o en la noche. El estado 4 va a estar desorientado y hablando. Este se considera cuando contestas mal a una pregunta de tiempo, espacio y lugar. Y el paciente va a estar confundido, pero va a estar conversando adecuadamente.
En la puntuación 3 es cuando ya hay palabras inapropiadas. En este consiste en que los pacientes van a articular palabras claras, pero van a tener poco sentido con la conversación. Incluso pueden llegar a decir groserías. Cuando asignamos a 2 puntos, nos referimos que el paciente responda al hablar o al dolor, pero no tiene palabras comprensibles, es decir, produce como tipo gemidos, quejidos, llanto, no se logra percibir bien las palabras. Y puntuación 1, el paciente es incapaz de producir una palabra o sonido alguno. Y por último, el siguiente parámetro a evaluar va a ser la respuesta motora. En esta se va a determinar qué tan bien el encéfalo está funcionando. Esta va a consistir en 6 puntos como máximo y 1 como mínimo. El punto 6 constituye en que la persona responde con precisión a las instrucciones, es decir, le vamos a pedir un ejemplo que saque la lengua y levante las cejas y el paciente lo va a hacer de manera normal. El estímulo, el parámetro número 5, el paciente a lo mejor no nos va a responder con precisión a ciertas cosas, pero va a ser capaz de localizar el dolor. Esto va a ser respuesta al estímulo doloroso central. Los puntos 4 nos va a decir que es una retirada al dolor, retirada de inflexión por lo regular. Esta es una respuesta al estímulo doloroso central y el paciente va a doblar sus brazos como una flexión normal ocasionando por un reflejo. En general aquí el paciente se va a alejar del dolor. En el punto 3 va a ser una postura de decorticación. En esta va a ser un bloqueo en la vía motora entre el tallo cerebral y la corteza cerebral principalmente. El paciente va a tener una posición de flexión de brazos y una rotación con las muñecas. En el punto 2 va a tener una postura de cerebración. En esta postura va a consistir en una extensión anormal. ¿Cómo va a estar el paciente? Va a rectificar el codo, va a rotar internamente el hombro y la muñeca, las piernas extendidas con los dedos en los pies que van a apuntar hacia abajo. Y en el punto 1, pues no va a haber ninguna respuesta ante cualquier estímulo. Al terminar la evaluación se considera que de 13 a 15 puntos el paciente tiene un leve daño cerebral, de 9 a 12 moderado y de 3 a 8 es grave. Después continuaremos evaluando el estado mental, principalmente el intelecto. Esto se refiere a 4 puntos principalmente, que va a ser orientación, memoria, cálculo y abstracción. ¿A qué se refiere cada uno? Pues la orientación va a ser en persona, lugar y tiempo, y esta la podemos hacer, por ejemplo, preguntándole al paciente cuál es su nombre completo, en lugar sabe dónde se encuentra y en tiempo qué fecha es hoy. Vamos a solicitar esta información y también de las personas que lo rodean y la relación que tiene con ellos. El siguiente que vamos a hacer va a ser memoria. En él vamos a evaluar 3 tipos de memoria, la remota, la reciente y la inmediata. La memoria remota nos va a indicar, el paciente le vamos a preguntar un evento que surgió años antes y nos los debe describir. En el otro, en la memoria reciente, nos va a enumerar, por ejemplo, actos que efectúa el mismo día, en el momento que se levantó, o por ejemplo, nos va a decir la ruta que toma desde su casa al hospital o donde se encuentra. Y para evaluar la memoria inmediata, le vamos a pedir que nos repita de 5 a 6 palabras en el mismo orden que se pronunciaron. Un ejemplo va a ser conejo, noche, auto, reloj, árbol o números. O también podemos hacer con números de 9, 2, 7, 3, 0, 4 y el paciente nos los debe decir adecuadamente. El siguiente evaluación va a ser cálculo y le vamos a pedir al paciente que sume números de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, etc. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 4, 8, 12, 16. O vamos a pedirle que reste con sustracciones de 2, de 3, de 4 o de 7. Por ejemplo, 100, 98, 96, 94, 92, 90 y así sucesivamente. Después, por último, vamos a ver abstracción y a la persona le vamos a pedir que describa semejanzas entre diversos objetos o conceptos. Por ejemplo, podemos decirle qué palabra no corresponde con el conjunto auto, gusano, camión, camioneta.
o si no, y entre el siguiente conjunto, arriba, adelante, cielo, atrás, abajo. Si no, pedirle que haga una frase con unas de las palabras que le damos y que esta frase tenga cierta coherencia. Cazador, fusil, conejo. Tenemos también otra herramienta para evaluar el deterioro cognitivo, especialmente la demencia. Esta herramienta va a ser el Mini Mental Test de Folstein. Este test consiste en evaluar el deterioro cognitivo o demencia de los pacientes y nos permite evaluar 5 aspectos principalmente, que va a ser orientación temporal y espacial, memoria inmediata y retención, concentración y memoria de trabajo, lenguaje y praxis constructiva gráfica. En este test principalmente va a estar evaluado a partir de 24 puntos, nos va a indicar que hay un probable deterioro cognitivo y sin deterioro cognitivo es menor de 24 puntos. Aquí hay una clasificación más específica para ver qué nivel de deterioro tiene el paciente. Aquí no se alcanza a ver bien en la diapositiva, pero en cuanto sea la clase les llevo el material para que ustedes puedan aplicarlo en las respectivas consultas. Ahora vamos a evaluar la función motora y sensitiva y empezaremos con la exploración de los nervios craneales. El primer nervio es el olfatorio. Este nervio casi no se explora, pero sencillamente es determinar si el paciente percibe los olores o sustancias conocidas en cada fosa nasal por separado. Esta evaluación se va a hacer con los ojos cerrados y con la boca cerrada. Se le van a dar a oler olores conocidos, por ejemplo, el chocolate, la menta o el chile, y el paciente debe de decir qué alimento corresponde. El segundo nervio a evaluar va a ser el nervio óptico y vamos a evaluar principalmente 3 cosas: la agudeza visual lejana y cercana, la visión cromática y los campos visuales. Para evaluar la agudeza visual lejana, vamos a ayudarnos de la tabla de Snell o con la mano. En la tabla de Snell consiste prácticamente en letras decrecientes y van a estar colocadas a distancia de 6 metros principalmente. Una persona con una visión normal debe de tener una evaluación de 20-20, es decir, el primer 20 se refiere a la distancia entre los pies y la cartilla y el segundo 20 se refiere a la persona con vista normal que puede leer la línea que le estamos señalando. Entre más grande sea el segundo número nos va a indicar que es más deficiente su vista. Para evaluar la visión cercana vamos a utilizar la tabla de Jaeger o la tabla de Rosbaum. En esta tabla principalmente vamos a posicionarla a la cartilla de 30 centímetros y vamos a leer todos los párrafos con cada ojo y después en ambos. Las letras más pequeñas nos van a indicar una visión cercana de J1 y si vemos las letras más grandes nos van a indicar una visión de J4 o J5. Posteriormente vamos a evaluar la visión cromática y esta la podemos hacer sencillamente mostrándole al paciente objetos de colores primarios, por ejemplo el azul, el amarillo, el rojo y el verde. Vamos a evaluar cada ojo por separado, ocluyendo el ojo contralateral y el paciente nos debe decir qué color percibe. La otra herramienta que tenemos es la cartilla, la prueba de Ishihara. En este nos va a decir, consiste en 38 láminas. El paciente se va a situar a una distancia de 75 centímetros aproximadamente. Se va a realizar el test de forma monocular y va a evaluar principalmente el color rojo y verde, que son las alteraciones de los conos y son las alteraciones de daltonismo más comunes. La primer laminilla la van a ver todos y a partir de la segunda ya solo lo van a ver o no lo van a ver las personas con daltonismo. Y el tercer aspecto a evaluar va a ser los campos visuales y se va a hacer principalmente por campimetría, por confrontación. En este el examinador se va a colocar enfrente del paciente a la misma altura y 1 metro de distancia aproximadamente. El examinador va a ocluir el ojo izquierdo y el paciente va a ocluir su ojo derecho. Y usando el dedo vamos a ubicar la mano en cualquier meridiano fuera del campo de visual de ambas personas y vamos a acercarlo hasta que el paciente lo perciba. Esto lo vamos a hacer el procedimiento en 360 grados y vamos a ver qué tanto campo visual tiene el paciente.
El último aspecto a evaluar del nervio óptico va a ser la oftalmoscopía directa. Esta lo vamos a hacer con ayuda del oftalmoscopio. Lo primero que debemos hacer va a ser oscurecer la habitación lo más que se pueda para favorecer la dilatación pupilar. El paciente debe de mirar un punto fijo distante por encima de nuestro hombro principalmente. Vamos a sostener el oftalmoscopio con la mano ipsilateral del lado que estamos explorando, es decir, si el paciente vamos a explorar su ojo derecho, vamos a tomar el oftalmoscopio con la mano derecha y se va a incidir el rayo de luz al ojo a una distancia de unos 30-35 centímetros aproximadamente en dirección nasal. Una vez identificado este reflejo rojo, vamos a acercar el oftalmoscopio y vamos a obtener la imagen. El orden que vamos a explorar va a ser primero evaluar la papila. Va a ser nuestro punto de referencia y vamos a ver los bordes, la coloración, el relieve y vamos a continuar el recorrido. Posteriormente vamos a revisar los vasos retinianos, esto en los 4 cuadrantes, en el superior, en el inferior, temporal y en el nasal. También debemos ver de los vasos su tortuosidad, el color y el calibre. Y al último vamos a explorar la mácula y la mácula la vamos a explorar pidiéndole al paciente que mire directamente hacia la luz del oftalmoscopio. Este es un poco más incómodo, es por eso que este procedimiento se deja hasta el final. Los siguientes nervios a evaluar va a ser el nervio 3, 4 y 6, el nervio ocular común, nervio troclear y nervio ocular externo. Estos nervios se evalúan juntos ya que son los responsables por los de los movimientos oculares. Vamos a evaluar la motilidad extrínseca del ojo. Principalmente vamos a evaluar que los movimientos estén bien conjugados, que sean normales en cada dirección. Los globos oculares deben de estar simétricos en reposo y sin ninguna desviación. También amplitud y simetría de la hendidura palpebral. También si no observamos nistagmo o retraso palpebral. Generalmente, esta motilidad extrínseca del ojo se evalúa con 6 movimientos extraoculares en forma de H. Se le pide al paciente que siga nuestro dedo o algún lápiz y se hace a la extrema derecha, a la extrema arriba, abajo a la derecha, a la extrema izquierda, a la izquierda y arriba y abajo a la izquierda. El paciente debe tener movimientos normales y conjugados. También vamos a evaluar la motilidad intrínseca del ojo y vamos a evaluar principalmente la morfología y diámetro de pupilas. Y esto nos vamos a ayudar con los reflejos pupilares. Va a ser con el fotomotor directo y con el fotomotor consensual. El primero se refiere cuando el ojo está recibiendo la luz, va a haber una contracción de la pupila. Este es el fotomotor directo y en el segundo va a haber una contracción también de la pupila, pero en el ojo que no está recibiendo luz. Ambos reflejos son normales. Ahora evaluaremos el quinto nervio, el nervio trigémino. Este nervio, como sabemos, tiene dos fases, la fase sensitiva y la fase motora. Para evaluar la fase motora, principalmente vamos a evaluar el músculo macetero y temporal. Le vamos a pedir al paciente que apriete los dientes fuertemente y palparemos ambos músculos. También que haga movimientos contra resistencia. Para la función sensitiva, debemos de evaluar la rama oftálmica, maxilar y mandibular. Para esto vamos a necesitar de dos objetos, uno romo y otro puntiagudo que cause dolor. Vamos a pasar ambos objetos en cada rama con los ojos cerrados del paciente y vamos a preguntarle si siente o no o identifica alguna diferencia en la sensación. También vamos a evaluar el reflejo corneal. Con este vamos a rozar suavemente el borde de la córnea con ayuda de un hisopo o de un algodón limpio. Ahora vamos a evaluar el nervio facial. En este le vamos a pedir al paciente que realice gestos faciales cefalocaudal, gesticulaciones en toda la cara para ver si tiene los movimientos conjugados y los músculos están adecuadamente. El siguiente nervio a evaluar va a ser el nervio 8, el vestíbulo coclear. Primero vamos a hacer una evaluación rápida. Con el chasquido de dedos y con los ojos cerrados del paciente le vamos a decir que nos diga hasta dónde deja de escuchar el chasquido y lo vamos a comparar bilateralmente. Si el paciente no percibe el sonido o percibe menos de un lado que de otro, vamos a realizar la prueba de Rinne y de Weber. ¿Pero en qué consiste cada prueba? Vamos a utilizar un diapasón y lo vamos a hacer
Vamos a golpearlo para que genere una ligera vibración. En la prueba de Weber vamos a colocar la base del diapasón sobre el vértice de la cabeza o en el centro de la frente y vamos a preguntarle al paciente en dónde percibe el sonido, que este nos va a indicar la lateralización. La siguiente prueba va a ser la prueba de Rinne. En este vamos a comparar la conducción aérea y la conducción ósea. En este vamos a colocar la base del diapasón vibrando ligeramente sobre el hueso mastoides. En realidad se puede hacer en cualquier hueso del cráneo, pero es preferible que se haga sobre el hueso mastoides. Después vamos a pedir al paciente que cuando deje de escuchar el sonido, nos avise para desplazar el diapasón cerca del conducto auditivo y vamos a comprobar si éste sigue oyendo. Para seguir explorando este nervio también necesitamos hacer una exploración de conductos y de la membrana timpánica. ¿En qué consiste? Lo vamos a hacer con un otoscopio y nos va a permitir una revisión de rutina. Vamos a iniciar principalmente en el oído derecho y si existe alguna molestia o algo, vamos a iniciar entonces en el oído sano y después hacerlo en el oído enfermo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iniciar con una inspección y palpación del oído externo y de la apófisis mastoides, identificando cada una de las estructuras y ver si hay alguna anormalidad. Ahora, para explorar el oído derecho se toma el otoscopio con la mano derecha, como lo decía anteriormente, de manera ipsilateral. Vamos a observar el conducto auditivo externo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con ayuda del otoscopio vamos a tirar del pabellón auricular hacia arriba y hacia afuera para adultos. En niños es importante decir que es hacia abajo y hacia atrás. 2.5 centímetros aproximadamente, introducir el otoscopio y vamos a visualizar primero el conducto auditivo externo. ¿Qué vamos a ver en este conducto? Vamos a ver si hay cuerpos extraños, si hay cerumen, eritema, edema, incrustaciones, secreciones o si hay alguna presencia de hematomas. Y posteriormente vamos a visualizar la membrana timpánica. En ella tenemos que visualizar principalmente su integridad y su coloración. Lo normal es que sean acarada, semitransparente y ovoidea. El triángulo luminoso, la pars tensa y la pars flácida, el mango del martillo, la apófisis corta y el lumbo, y también el ánulus. Tiene que estar la membrana íntegra sin ninguna perforación, no debe de estar con eritema u opaca, pues nos puede indicar ciertas patologías. Ahora vamos a hablar de los nervios 9 y 10, es el nervio glosofaringeo y el nervio vago. Estos nervios se evalúan juntos y vamos a prestar atención en asimetría del ascenso del paladar mientras el paciente dice "ah" de manera prolongada. Vamos a observar bien la posición también de la úvula. Posteriormente podemos utilizar un depresor lingual, es decir, una batalenguas, y vamos a colocarla en la cara lateral posterior a la faringe para verificar la simetría del reflejo nauseoso. La ausencia del reflejo nauseoso no indica siempre alguna patología. Después vamos a evaluar el nervio accesorio, el nervio 11, y este lo vamos a hacer principalmente con los músculos que inerva, es decir, el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio superior. En ellos, principalmente le vamos a decir al paciente que gire la cabeza en contra de resistencia ofrecida por nuestra mano del explorador, del lado contrario al giro de la cabeza, y también le vamos a pedir al paciente que eleve los hombros en contra de nuestra resistencia para ver que tenga un buen trofismo y tono. Después le vamos a evaluar el nervio 12, que es el nervio hipogloso. En este le vamos a pedir al paciente que saque la lengua y vamos a inspeccionar la presencia de alguna atrofia, de fasciculaciones o debilidad. De esta manera también le vamos a pedir que haga movimientos para ver si tiene la suficiente fuerza para realizarlos. Ahora bien, ya terminamos los nervios craneales. Continuaremos con la motilidad voluntaria. En esta principalmente vamos a evaluar 5 cosas, que va a ser el trofismo, el tono, la fuerza, los reflejos de estiramiento muscular y los reflejos anormales o patológicos. El trofismo, ¿en qué consiste? Vamos a valorar subjetivamente la masa muscular y el volumen del músculo. Con inspección vamos a determinar si el paciente tiene una configuración normal, alguna hipotrofia o alguna hipertrofia. El tono es una resistencia pasiva al movimiento que presenta el músculo relajado.
¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a palpar la masa muscular y vamos a realizar estiramientos, acortamientos pasivos de las 4 extremidades. Vamos a ver si existe una hipertonía, una espasticidad o una hipotonía. Una hipertonía generalmente se va a ver por una rigidez o va a haber una limitación en el arco de movimiento, y la hipotonía nos va a indicar una disminución del tono muscular. Principalmente la hipotonía está presente en neuropatías periféricas. La fuerza muscular la vamos a evaluar pidiendo al paciente que realice movimientos activos de los grupos musculares y después le vamos a pedir que los haga en contra de resistencia que nosotros vamos a imponer. Para ayudarnos de esto podemos utilizar la escala de Daniels. Esta escala de Daniels nos sirve para evaluar la fuerza muscular y lo hacemos generalmente con músculos rutinarios, el bíceps, el tríceps, cuádriceps, isquiotibiales, semitendinoso y semimembranoso. Consiste en una escala de grado 0 al grado 5. El grado 0 nos va a indicar una ausencia de la contracción y el grado 5 nos va a indicar una fuerza normal, movimiento activo que vence la gravedad y la resistencia. También debemos de evaluar los reflejos de estiramiento muscular. Esta respuesta va a ser motriz provocada por la aplicación de un estímulo mecánico sobre los tendones. Lo primero que debemos de hacer va a ser localizar el tendón a músculo estimular. Generalmente los comunes son el reflejo bicipital, tricipital, patelar y aquileo. Con el martillo de reflejos vamos a percutir directamente en el tendón con un golpe seco. Estos reflejos se miden principalmente en una escala de graduación. En 4 cruces es donde son muy enérgicos, hiperactivos, con clono, es decir, que son oscilaciones rítmicas entre la flexión y la extensión, y 0 nos indica ninguna respuesta. Hay algunos reflejos que están disminuidos. Para esto le vamos a pedir al paciente que haga una contracción isométrica hasta 10 segundos para efectuar la actividad refleja, como lo muestra aquí en la imagen. También podemos ver en estos reflejos si hay una hiperreflexia, una hiporreflexia o una arreflexia. Hiperreflexia es una amplitud del reflejo, hiporreflexia disminución del reflejo o arreflexia que es una ausencia del reflejo. Pero generalmente lo mejor es evaluarlo con escala de gradación de los reflejos. Y bueno, como les decía, tenemos aquí los reflejos más comunes. Por ejemplo, el reflejo bicipital nos va a indicar sobre todo un daño o una normalidad de la evaluación de C5 y C6. El reflejo supinador nos va a indicar de C5 a C6 igual. El aquileo de S1, el reflejo tricipital de C6, C7 y el reflejo rotiliano de L2, L3 y L4. Por último tenemos los reflejos patológicos. Estos reflejos se producen y no pueden ser provocados en sujetos normales. La presencia de ellos nos va a indicar siempre una alteración. Tenemos al signo de Babinski. Este contribuye principalmente después de frotar firmemente la planta del pie. El dedo gordo se va a mover de arriba o a la superficie anterior, de arriba o abajo. Posteriormente tenemos el signo de Hoffman y Trommer. En este se va a hacer cuando se roza la uña del tercer o del cuarto dedo y de la mano y se genera una flexión involuntaria de la falange distal del dedo pulgar y del índice. El Trommer es igual, pero el dedo se mueve hacia arriba. Ahora debemos evaluar la sensibilidad somática y lo vamos a hacer mediante 3 aspectos: superficial o exterorreceptiva, propioceptiva y mixta. La primera nos referimos al tacto, el dolor y la temperatura. La segunda a la artricinética, es decir, relacionado con las articulaciones, posicional y vibratoria. Y la mixta será de esterognosia y grafestesia. Esta nos va a indicar principalmente el reconocimiento de objetos y reconocimiento de trazos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los ojos cerrados del paciente, de forma bilateral y comparativa, y siguiendo topográficamente los dermatomas para tener bien en claro qué nervio raquídeo está afectado. ¿Qué son los dermatomas? Son franjas de la piel que están inervadas por la raíz sensitiva de algún nervio raquídeo. Es por eso que se pide que se haga topográficamente y podemos evaluarlos utilizando una imagen como referencia. La primera característica a evaluar va a ser la superficial o exterorreceptiva. Y como decíamos, debemos de evaluar el tacto, el dolor y la temperatura.
¿Cómo lo vamos a hacer? Con los ojos cerrados del paciente y pidiéndole que se quite la ropa, vamos a aplicar los estímulos cefalocaudal con ayuda de nuestro mapa topográfico de dermatomas bilateralmente y se va a interrogar sobre la intensidad de la sensación y las características de esto. En táctil, ¿cómo lo vamos a hacer? Contacto grueso no discriminativo, contacto discriminativo fino y con esterognosia. Le vamos a pasar primero un algodón por la piel, posteriormente vamos a explorar con un objeto punzante y el paciente debe de identificarlo. Y por último vamos a dibujar con estos objetos alguna forma, algún número y el paciente debe de ser capaz de percibir que estamos dibujando. El dolor lo vamos a evaluar con la discriminación. Vamos a tener dos objetos con punta, vamos a tocar al mismo tiempo y vamos a distinguir si el paciente tiene la capacidad de reconocer ambos estímulos, como se muestra aquí en la imagen. Y la temperatura lo vamos a hacer de igual manera con dos objetos, pero con temperaturas diferentes, es decir, uno frío y uno caliente. O también se puede tibio. Y le vamos a colocar el paciente y el paciente deberá identificarlos. Como decía, para estas pruebas se debe de tener mucha paciencia ya que correctamente se debe de evaluar cada dermatoma. La segunda característica a evaluar va a ser la sensibilidad propioceptiva y se va a identificar artricinética posicional y vibratoriamente. Como primer paso vamos a tomar el primer dedo del pie con las zonas laterales y vamos a realizar una flexión y extensión con movimientos rápidos. Al finalizar cualquier extensión o flexión, el paciente va a reconocer la posición en la que se encuentra actualmente el dedo. Posteriormente, el otro procedimiento para evaluar va a ser colocar la punta del diapasón vibrando en los rebordes óseos y vamos a ver si el paciente nota la vibración, como se muestra aquí en la imagen. La siguiente maniobra es la maniobra de Romberg. En esta vamos a pedir al paciente que esté de pie y que tenga los pies juntos, manos pegadas al tronco. Posteriormente le vamos a decir que cierre los ojos y el paciente debe de tener un equilibrio. Si no tiene equilibrio, es decir, el punto es positivo y el paciente está con una sensibilidad propioceptiva alterada. Continuamos evaluando también la afección sensitiva. Esto lo vamos a explorar a nivel de las zonas cutáneas que corresponden a cada nervio periférico, es decir, a los dermatomas con ayuda de nuestro mapa topográfico. Y con un objeto punzante o un algodón, tocar en sentido ascendente o descendente en el tronco. El paciente nos debe indicar si se siente mejor o si pierde una sensación. Se hace el mismo procedimiento del otro lado del cuerpo, es decir, bilateralmente, y principalmente se evalúa el primer dedo del pie, que nos indica un nervio raquídeo L5, el ombligo, que nos indica T10, y el primer nivel de la mano, que nos significa C6. La función cerebelosa se va a evaluar por dos aspectos, la coordinación estática y la coordinación dinámica. Como ya lo había mencionado, la prueba de Romberg. En esta se le vamos a pedir al paciente que con los ojos cerrados, la posición de pies juntos, brazos extendidos hacia el frente y palmas hacia abajo, la cabeza un poco elevada y con los ojos cerrados, el paciente debe de mantener el equilibrio. Si no lo mantiene, es decir que la prueba es positiva. La coordinación dinámica se evalúan las metrías, es decir, la medida exacta de velocidad, la distancia y la fuerza de nuestros movimientos. En eso se vamos a utilizar primero la prueba de dedo nariz. En ella vamos a colocar el dedo índice a medio metro de distancia entre la frente del paciente y vamos a pedirle que toque nuestro dedo y después que toque su nariz. Otro punto que tenemos que evaluar va a ser la diacocinesia. En esto va a ser ¿qué significa? Que es la capacidad de ejercer los movimientos voluntarios rítmicos alternos con grupos musculares opuestos. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Vamos a pedirle al paciente que coloque las manos en los muslos con las palmas hacia abajo y después hacia arriba. Este movimiento lo tiene que hacer varias veces y cada vez más rápido para ver si hay una buena coordinación de los movimientos. Otro aspecto fundamental es la marcha. Para ello vamos a pedirle al paciente que camine lentamente de un lado a otro, vamos a inspeccionar que sea su marcha simétrica, que no haya desviaciones de recorrido y que no haya movimientos asociados o que impliquen una alteración.
También le vamos a pedir al paciente que camine en puntas, talones y tandem siguiendo una línea recta. Por último, vamos a hablar los signos meninges. ¿Para qué es importante? Para ver si no hay una inflamación de las meninges cuando estos signos son positivos. ¿Por qué se inflaman las meninges? Pues se inflaman debido a un aumento de presión, aumento del líquido cefalorraquídeo secundario a una infección, a una inflamación o a algún traumatismo en las meninges. Son tres signos principalmente: la rigidez en nuca, signo de Brunskiski y signo de Kernig. En el primero, el paciente en decúbito supino, vamos a sujetar con una mano el tórax del paciente y con otra vamos a colocar debajo de la región occipital, intentando acercar la barbilla del paciente al esternón. El signo va a ser positivo cuando haya una contracción de músculos que impida esta flexión de la cabeza hacia el tórax. En este signo se va a presentar una resistencia y un dolor. El siguiente signo va a ser el signo de Brunskiski. En este vamos a elevar la pierna extendida y el paciente va a flexionar la rodilla de forma refleja. Esta flexión también debemos hacerla presionando sobre la sínfisis del pubis para tener una mayor estabilidad. Por último, tenemos el signo de Kernig. También, el paciente en decúbito supino le vamos a pedir que flexione los miembros inferiores a 90 grados desde la cadera y después que intente extenderlos. El signo va a ser positivo cuando hay una contracción que imposibilita la extensión de la rodilla. Es un signo que aparece de forma bilateral. También aquí se ve la flexión. Y pues con esto finalizamos la exposición. Esta es mi bibliografía. Si tienen alguna duda pueden consultarme y espero que hagamos la exploración en clase de manera conjunta y ordenada. Gracias por su atención.